Bueno, se lo hemos contado, 28 personas intoxicadas por comer sushi, encendieron las alarmas de la autoridad sanitaria que salió a fiscalizar a los locales de este rubro, encontrando varias deficiencias. ¿Cómo podemos estar tranquilos los consumidores y qué medidas tomar a la hora de salir a comer? Se lo vamos a preguntar al jefe del servicio de emergencia del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Paulo Granata, que está con nosotros en el estudio. Paulo, muchas gracias por venir. Buenos días. Bueno, lo primero es saber cómo prevenir este tipo de intoxicaciones que al parecer se da precisamente en los alimentos crudos, como en el caso del sushi, ¿no? Claro, ahora, para ser preciso, en general la contaminación específica por salmonela, que es la que está en cuestión, no es intrínseca del pescado, que es lo que uno tiende a asociar con el sushi. Es más bien de las carnes de aves, ¿no es cierto?, también de vacuno, y del huevo, ¿no es cierto?, donde estos alimentos son los que portan la salmonela, digamos, desde su origen, y que ante la pérdida de la cadena de frío, ¿no es cierto?, o situaciones de temperatura, como la que hay ahora en verano, se favorece su proliferación. Y en la contaminación cruzada, es decir, la gente que manipula un huevo o un ave, ¿no es cierto?, cruda, ¿no es cierto?, que también manipule otro alimento, sushi u otro, porque también podría ser otro alimento, ahí es donde en esa contaminación cruzada es donde se produce el riesgo de intoxicación alimentaria. Ahora, la clave entonces está en la cadena de frío. Esa sería la fórmula para mantener parada o estancada la salmonela y que no brote, digamos, Claro, exactamente. En el invierno se ve facilitado por las bajas temperaturas, pero en el verano hay que tener especial cuidado con la cadena de frío, digamos, porque es más fácil que se rompa. Y la salmonela nunca está en el pescado, porque aquí se ha indicado que el pescado crudo también está en tela de juicio, porque hay solo algunos pescados crudos que se pueden vender, que es el salmón cultivado, según ha dicho la autoridad, y aquí se vendían otro tipo de pescados. Bueno, en general, sobre todo el salmón de mar no es portador natural de esta bacteria, sí los de agua dulce, y ahí se puede encontrar salmonela, pero en general, como te digo yo, es la contaminación cruzada con esta otra, que son fuentes claras, conocidas, ¿no es cierto?, de salmonela, digamos, que son el huevo y las aves. Ya, pero estamos hablando entonces de la salmonela y después de los riesgos que podría tener el pescado crudo. ¿En qué consiste la salmonela? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué síntomas? Bueno, la salmonela es una bacteria, ¿no es cierto?, que puede habitar en el intestino humano, ¿no es cierto?, no es normal eso, pero hay gente que es portadora, por lo tanto la contaminación con fecas, ¿no es cierto?, no lavarse bien las manos, ¿no es cierto?, en la gente que es portadora puede contaminar al resto de las personas. Pero también viene de estos alimentos que te he mencionado. Ahora, la salmonela en general no es un patógeno muy grave, aunque hay algunos gérmenes que sí, que dan, por ejemplo, la fiebre tifoidea, ¿no es cierto? Pero lo que da la salmonela habitualmente es gastroenteritis. ¿No es cierto? Es decir, inflamación del estómago, el intestino y el colon, ¿no es cierto? Y son cuadros que pueden, la diarrea, la presentación más frecuente, también pueden haber vómitos, fiebre. Se demora entre 12 a 3 días en incubar, o sea, cuando uno come no inmediatamente se enferma, no es como cuando uno consume una toxina, que la toxina inmediatamente hace efecto en el organismo, sino que esta es una bacteria que debe incubarse, ¿no es cierto?, dentro del intestino, y entre el mediodía y 3 días del ingerido aparecen los síntomas. ¿Y se diferencian algo de un cuadro digestivo común? No, dejar los cuadros digestivos de contaminación alimentaria de otros gérmenes, Escherichia coli, qué sé yo, o virus, incluso no hay cómo diferenciarlos. La identificación es solamente por cultivo en deposiciones de esta bacteria, o sea, hay que ir y buscarla dirigidamente. Pero más o menos 50% de la contaminación alimentaria está determinada, o sea, por estadística, por epidemiología, para ser más correcto, se sabe que es por esta bacteria. Ahora, aquí se habla de que hay 2 mujeres que tienen este virus, que tienen la salmonela o esta bacteria, digamos, y dicen que una de ellas se le adelantó el parto a raíz de esto mismo. ¿Por qué podría producirse eso? Bueno, la salmonela habitualmente no da un cuadro grave, pero hay poblaciones que son más susceptibles y que sí pueden tener cuadro grave, la edad extrema, los muy bebés o los muy ancianos, y en general gente que tiene enfermedades neurológicas o enfermedades que deterioran de manera importante su salud. Las embarazadas no son enfermas, ¿no es cierto?, pero la salmonela se ha asociado a, por ejemplo, un aumento de la frecuencia de abortos. Es un riesgo, ¿no es cierto?, es un riesgo, no quiere decir que categóricamente alguien que tiene salmonela va a abortar. Pero puede tener complicaciones. Digamos. Claro, y también de parto prematuro. Pero además la salmonela en algunos casos, por eso hay que evaluar caso a caso, puede pasar de los intestinos, ¿no es cierto?, a la circulación sanguínea y puede dar meningitis, puede ir a otras partes e incluso atravesar la barrera placentaria y llegar al feto. La única forma de prevenirla entonces es a través de la higiene.
O sea, claro, la única forma es la cadena de frío y la adecuada manipulación de alimentos que implica la higiene de mano, ¿no es cierto? Y de los utensilios también. Si yo faeno, por ejemplo, un pollo crudo, ¿no es cierto? Lo trozo aquí en el Andes, tengo que después lavar la bandeja, los utensilios y no contaminar con esos otros productos. Que si después de eso tiro un pescado en esa misma bandeja, claro, evidentemente voy a contaminar el pescado. Hablemos ahora del pescado, justamente que ha sido lo que ha estado en tela de juicio, porque lo que se fiscalizó fueron restaurantes que venden comida sushi, que está basada precisamente en el pescado y en el pescado crudo. ¿Supone algún tipo de riesgo comer pescado crudo? En general, no, pero... Perdón, sí tiene algunos riesgos, pero en general, poblacionalmente, no, sobre todo si los pescados son de un origen en la estadística certificado, no, digamos, claro. Pero en general los pescados lo que más dan son parásitos, ¿no es cierto? Hay un parásito que es una especie de culebra muy larga, que es uno de los parásitos más grandes que los seres humanos pueden llegar a tener, ¿no es cierto? Que puede medir 10 metros de largo y puede vivir hasta 30 años con uno. De hecho, yo creo que como ha aumentado el consumo de pescado en los últimos años en el país crudo, probablemente muchos chilenos son portadores y la única manifestación que uno puede tener son más bien alergias, digamos, que aumenta la frecuencia de alergias. Bueno, otras personas pueden tener cuadros digestivos probablemente tal, dolor abdominal, qué sé yo. ¿Eso no implica ni un riesgo mayor para la salud de las personas? Bueno, evidentemente tener una infectación por un parásito puede dar baja de peso, anemia, ¿no? Sobre todo si esto le ocurre a una persona que está en etapa de crecimiento o que tenga alguna enfermedad concomitante, lo afecta. A una persona sana la puede aguantar bastante tiempo sin tener idea que tiene ese parásito adentro. Y desde el punto de vista de la recomendación médica, ¿qué se le dice a la gente entonces? ¿No coma pescado crudo? A ver, yo creo que lo ideal es comer todas las cosas lo más cocida posible, digamos, sobre todo, por ejemplo, en el caso del pollo, muy bien cocido, porque el pollo cerca del hueso, no lo entiendan, el pollo cuesta cocinarlo y generalmente queda crudo en el centro, y eso es lo peor, porque ahí es justamente más calentito para que la salmonela prolifere, ¿no es cierto? Sigue estando la carne cruda, la salmonela prolifera muy rápidamente en los alimentos frescos, ¿no es cierto? Y se produce la contaminación. Respecto al pescado, en general, bueno, yo creo que el llamado también a los lugares que expenden el pescado, ¿no es cierto? Porque no ocurre solo con el sushi, también con el ceviche, con otros pescados crudos que se ingieren, a que sean responsables en la fuente donde obtienen ese pescado, ¿no es cierto? Y el procesamiento que esto tiene. Los parásitos no hay cómo detectarlo. Bueno, el Instituto de Salud Pública tiene algunos elementos para detectarlo, pero ya los seres humanos al consumir no tenemos cómo saber si un pescado está contaminado o no por este parásito. Ahora, llama la atención que se produzcan todos estos casos simultáneos de intoxicación, pero que después se vaya a fiscalizar, se curse el sumario y finalmente se siga expendiendo la misma comida. ¿Hay cierta tolerancia a la contaminación de los alimentos en Chile? Queda como esa sensación, ¿no? Yo creo que es imposible que no haya contaminación alimentaria, porque en última instancia la contaminación se puede dar en nuestras propias casas. No, lo que la autoridad puede fiscalizar es la manipulación de los grandes volúmenes de alimentos, ¿no es cierto?, que se distribuyen en el país, pero yo diría que tolerancia no hay. Ya se trata de que sea lo más estricto posible. Nuestra norma sanitaria es bastante estricta. No me parece que seamos... Para quienes nos están viendo, ¿cuáles son las recomendaciones que uno le podría hacer a la gente en la casa? No la gente que va a comer a los restaurantes, porque ahí a lo mejor uno no maneja tanto los factores y hace un acto de fe y confía en que está limpio y se fija en que haya cierta higiene. Ahora, casi nunca ve la cocina, así que nada se puede asegurar. Pero en la casa, datos así como para cocinar y no pasar de un alimento a otro las infecciones, no contaminar nuestros alimentos con infecciones. Sí, antes de lo de la casa, quiero tener el punto del acto de fe. En general no debería ser un acto de fe. Los lugares, los restaurantes, ¿no es cierto?, deberían estar fiscalizados. Claro, y los manipuladores de alimentos se le hacen cultivo, ¿no es cierto?, se examinan periódicamente. Entonces no es tanto un acto de fe, sino que... Ahora es acto de fe cuando uno ve que pasa una intoxicación, se empiezan a hacer las fiscalizaciones respectivas y se encuentra con que en realidad hay varios que no cumplen con las normas. Bueno, eso lamentablemente es así, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que no haya estado dicho. La legislación contempla que esto debiera ocurrir. De hecho, por eso se pasan parte o multas, porque no se cumplió con la legislación, digamos. Pero ahí la responsabilidad de cada uno de los empresarios de los alimentos en este caso. Ahora, respecto a lo de las casas, bueno, efectivamente lo importante es tener el concepto de que los alimentos no son estériles, ¿no es cierto?, están contaminados. Un huevo, cuando sale de la cloaca de la gallina, viene contaminado con las deposiciones, con restos de pluma, ¿no es cierto? En fin, un huevo está contaminado por definición.
no sé, aunque venga en una cajita bonita, ¿no es cierto?, qué sé yo, y sea un huevo de codorniz o de gallina o de lo que sea, ¿no es cierto?, por muy caro que sea el huevo está contaminado, tanto el huevo es un producto natural. Y todos los productos naturales tienen ese riesgo de contaminación. Entonces lo que hay que hacer es tener claro que cuando uno toma un huevo en la mano, su mano queda contaminada, ¿no es cierto? Entonces, manipularlo antes de cascar, no cascar arriba del plato, que es lo que normalmente hacemos todas las personas, sino que en otra parte, y sacar el huevo, y de ahí manipular. Y una vez que uno manipula un huevo, o un pollo crudo, ¿no es cierto?, que lo trozó, qué sé yo, o carne incluso, ¿no es cierto?, uno debe lavarse las manos, ¿no es cierto? El simple lavado de manos disminuye en un 99% la carga, ¿no es cierto?, bacteriana, ¿no es cierto? Y si es con algunos productos, eso aumenta mucho más aún, ¿no es cierto?, con algunos productos detergentes, digamos, que se pueden usar. El cloro, ¿no es cierto?, es unas gotitas de cloro en general desinfectan bastante casi todos los productos alimenticios, y si son bien lavados posteriormente la exposición de cloro no quedan con el sabor, digamos. Claro. Y la cadena de frío, me imagino que es lo que importante. Y claro, y mantenerlo frío. Por ejemplo, si uno prepara una ensalada, ¿no es cierto?, o algún alimento que se va a consumir crudo, por poco tiempo que pase es bueno mantenerlo en el refrigerador y sacarlo del refrigerador a consumir, o que el tiempo entre la preparación y el consumo sea el menor posible, no dejar alimentos preparados mucho tiempo. Bien, pues le queremos agradecer por todos los consejos y por haber venido a hablar de este tema.